Fisterra, el llau más extremo de la tierra. Una vieja historia diz que Santiago el Mayor, al morrer, s'apozáronlo en Compostela, cerca d'esti cabo de Fisterra, onde los celtes, un pueblo bien antiguo, creían que terminaba la tierra. Ese lugar ye Güei Santiago de Compostela, campo de estrelles o camín estrellau. Fai más de 1000 años, muchos europeos puxéronse en camín pa visitar la so tumba. Y era una promesa que facían pa curar enfermedades o pa limpiarles os almas. Un viaxe lleno de aventuras y de sorpresas. Muchos de estos viajeros facían una parada en el camín pa visitar la catedral de San Salvador Nudieu. Debajo de la estatua de San Salvador hay una inscripción que dice: quien va a Santiago y no va a San Salvador, visita al criado y no al Señor. Cuenta la leyenda que a los peregrinos que seguían para llegar a Compostela al alto que marcaban las estrellas de la Vía Láctea, de vez en cuando aparecíase los Santiago montado nun caballo blanco y entonces ayudábanos a salvar los peligros que atopaban. Esta historia sucedió alrededor del año 1500. A ver, levanta, Pere, que ya amaneció. Atina, Pere, que ya pasaron de lecheres. Arriba, culebrón, que yo la pones en data. No quiero. Pero hay que trabajar. No quiero trabajar. Pero luego más enfádese. Llever mala. Pere, venga por llena y al soborno. Sí, ma. Este guapo que acaba conmigo. Con esto voy a hacer un castigo. Esta va a ser la torre. Tenderá que los vigilantes van a disparar a los enemigos, van a tener que baltrar. ¡Pere! ¡Saca el caldero y vete a la fuente por agua! ¡Ay, estiguaje! ¡Vete a la fuente por agua! Desde aquí arriba, oiga, y esa manzana que... ¡Pere! ¿Pero qué pasa ahí arriba? Agarra la escoba, barre la escalera, que luego vienen los peregrinos y me lo topuerco, hombre. Sí, ma. ¡Anda, hombre, anda! ¡Ay, estiguaje! Solo con dañar al caballo. Nunca ningún guerrero llegó a su esfuerzo sobrano. Y no podrá ser herido ni su sangre derramado. ¡Ay de la blanca niña! ¡Ay de la niña blanca! ¡Ay que por aquí venía! ¡Ay que por aquí pasaba! Siete veces se fue templado. La sangre de un dragón. ¡Rey Don Sancho! ¡Rey Don Sancho! Cuando en Castilla regnó, cogió desde Burgos hasta León. Corrió todas las Asturias, entró hasta San Salvador. ¿Pero qué cuentas, asesina? ¿Pero no ves que huele quemado? ¡Saca el pan del forno, hombre! ¡Saca el pan del forno! Ese guapo no hay nada, no. Anda que, menudo trabajo para un guerrero valiente. Anda todo el día barriendo, lavando, fregando. Mira, Pere, ¿eh? Si tú no trabajas en la hospedería y además siempre estás imaginando historias y cosas y venga cosas, pues entonces en el pueblo todo el mundo va a pensar que es un folgazán. Y si en Riva no ayudas a la tumá, prove de mí, van a decir que es un folgazán. Y van a llamarte Pere el folgazán.
que lleve bien nacidos ser agradecidos con los peregrinos que van a Santiago de Compostela a hacer una promesa. Un momentín, que ahora mismo. Ahora voy a tener que barrer, fregar, solo de pensarlo y ya estoy cansado. Ay, tú callado, que igual les interesa nuestra promoción. Bones Ulises. ¿Habrá posada para un par de peregrinos? Sí, sí. Claro. ¿De dónde vienen? Y es que venimos desde Burdeos, que estamos haciendo el camino de Santiago pero mi nieta encuéntrase un poco mal, entonces nosotros mientras vamos, porque hicimos una promesa para ir a Oviedo a San Salvador, y entonces ella para que quede aquí recogida mientras tanto. Claro, sí, ya veo que su dieta está un poco malina, ¿eh? Sí, ella es con alita, respira mal y necesita pobre. descansar. Sí. ¿Por qué hablan así? ¿De dónde son? Calla, tú no falles al señor. Son de Francia, de Burdeos, un sitio que está muy yoñi, y van por camino de Santiago de Compostela, y van a parar en San Salvador. ¿Tú acuerdes de aquella leyenda que dice: el que va a San Salvador va malo y vuelve peor? No, el que va a San Salvador va malo y vuelve mejor. Bueno, o algo así, no sé. Y sí, ellos van por aquel camino, el camino de las estrellas. Ah, sí. Bueno, vas a venir aquí, a una habitación que hay aquí, una habitación muy solellera, donde va a estar muy a gusto, y vas a sanar muy rápido, ¿eh? Puedes hacerte un caldín, que verás tú, A ver, como es posible, pero rápido. la más común. Pere, tienes que ir al horno, ir a por patatas, tienes que portarles y luego tienes que hacer una tortillina para que cenen ellos, ¿vale? Siempre me toquen a mí los caballos más duros. ¡Ay, Pere, mira! Y trae pación para cebar los caballos. Y también, mira, en el horno, en una piedra que hay ahí redonda, ¿estás oyéndome? Una piedra que hay ahí redonda, hay una bolsuca con unas hierbas. Tráemelas, y rápido, ¿eh? Nos esperas aquí mientras vamos y venimos pronto, ¿vale? Supongo que va en bones manes. Sí, usted no se molesta, que voy a hacer un caldín, que ya verá, usted no se preocupe. Vaya a San Salvador Sí. y luego vuelve, ¿eh? Sí. Muy bien. Lleva credenciales. Muy bien, sí, vale, esto muy bien, sí, vale. Mire, va a San Salvador y es para allá, ¿eh? Sí. Acompáñalo. No hay falta. Muy Mira, bien. y es para allí, para donde está aquel caballo ahí. Sí. Vamos para arriba, para allá. Sí. Ay. ¿A dónde fueron los peregrinos? ¿Por qué dejaron aquí a...? Yo voy nomás a la mina. Mira, fueron para allí, para San Salvador. Que no te acuerdas de aquella leyenda que te digo yo. El que va a San Salvador sigue el camino por el Golón. Bueno, no sé, o algo así. Es que tengo yo la memoria muy... Pero de mina. Pero no vamos a cuidar muy bien. ¿A que sí, ma? Sí, hombre, bueno, vamos a ser buena, pero tú tienes que trabajar, ¿eh? Tienes que trabajar, ¿eh? Sí. Rápido y bien. Sí. ¿Va? Si eso ya lo hago. Ahí está. Traballar. Y nunca tengo tiempo para jugar. Ay. ¿Dónde estoy? No soy nada. ¿Dónde está mi abuelo? Qué acento tan guapo tiene. Parece simpática. ¿Dónde está mi abuelo? Los peregrinos marcharon temprano. Pero volverán enseguida a recogerte.
Onda que... un guerrero valiente non puede ser sola una niña. Y menos si está enferma. Bueno, non puedo ir muy lejos. Enseguida va a traer. No sé qué hacer. No sé si quedarme aquí con Mina, si ir a pedir ayuda o no sé. Buenos días, mozos, moces, señores, dames y caballeros. Bienvenidos a nuestro programa Concurso Boca Noca, el concurso favorito de los nuestros collacios y collacies, los templarios. Bien, en la edición de hoy vamos a tener como concursantes en este concurso de Boca Noca tenemos hoy a Mina, que viene de Bordeaux, Francia. Un aplauso para ella. A Pele, que viene Doño Diego, Asturias. Un aplauso para Pele. Vamos a ver. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, nervios? ¿Bien? Bien, sabéis que tenéis que superar 3 pruebas para llevaros ensumbiosos premios, que es lo que vos podéis llevar de este programa. Vamos a ver, mira, a ti, que te prestaría llevarte de este programa. A mí, prestaría a mí. ¿Qué? A topar a mi abuelo y a los otros peregrinos. A topar a su abuelo y a los otros peregrinos. Bien, bien. Y aquí, Pele, ¿qué te prestaría llevarte de este programa concurso? Yo quiero que la mi amiga cure. Que la amiga se cure, bueno. Par de deseos nobles, sencillos y entrañables, sin duda, como los nuestros concursantes. Bien. Sabéis que tenéis que superar 3. Hay que hacer 3 trabajos. No. Que mi mamá ya me manda a trabajar mucho. No, pero son trabajos que presten, son trabajos otro tipo, son trabajos, en fin, que hay que querer hacer. No sé. No sabes, Son ¿no? trabajos. Ya me lo pruebes. Muy bien. Entonces, 3 pruebas que tendré que superar. Sí. Como en los cuentos de dragones y princesas. Sí, exactamente. Bien, Pele. Ayúdame. Vamos a ver. ¿Qué pruebas son las que tienes que pasar? Esta. Bien, vamos a ver. La primera prueba dice así. Hay que hacer un fuego para que Mina no pase frío. En fin, es relativamente sencilla. Sí, ese es fácil. Sí. Aquí en el monte hay un montón de leña. Sí. Y es correcto. Bien, vamos a ver. Mira. Vamos a ver cuál es la siguiente prueba. Vamos a ver. Bueno, estoy aquí en el soaquete. Hay que peñar a Mina con un peine dolo, y enalboneciendo, al riscar la alba. Ese es más difícil. Sí, pienso un componente de riesgo incluso. Sí. Primero tengo que encontrar un peine de oro. Sí, Y luego tiene que ser el amanecer. efectivamente. No sé. Pero, Pere, son cosas que hay que
tan convencido de que puedes faceles. Y que si no estás convencido no les podrás hacer. Claro, Pere, ánimo. Vamos a ver. Mira. No, Pere. Bien, la tercera prueba. Y esta sí que es complicada. Facer que Dina espirri. ¿Cómo? ¿Así? Sí, veo que entiendes perfectamente cuál es el sentido de la prueba. Sí, efectivamente. Bien, señores y señores, damas y caballeros, mozos y moces, deixo-vos con los nuestros concursantes en este programa concurso Doca Loca, que vais a poder ver las aventuras y desventuras que van a tener que superar para hacer estas pruebas que ellos planteamos. Un momento antes de despedir la conexión. Arraio el caballo. Y va a haceros falta cualquier cosa que queráis saber. No tenéis más que llamarme. Soy Iago. Sant Iago. El camino lleve mío. Hasta luego. Sí que me suena. Debe ser muy famoso. Porque todos los que van a la hospedería van bien. Sí, Santiago de Compostela. Ya al lugar donde íbamos mi abuelo y yo de peregrinos. Como dice mi abuelo, el camino de las estrellas. ¿Cómo me prestaría a montar a caballo? Aunque sea de noche. Pero, ¿no tienes miedo? No. Bueno, sí. Bueno, pero solo tengo un objetivo. Curar. Ay, gracias. Tenemos que recordar las 3 pruebas que dijo el hombre del caballo blanco. ¿Vamos? Vamos.
prometido, ¿eh? ¿Prometido? ¡Qué susto! Hola. ¿Qué tienes frío? ¿Quieres quedar con nos? Prometimos al diario que íbamos a curiar de todos los animales y tú vas el primero. Voy, llámate... Kilo. Qué perro más guapo. Vamos a despertar a Mina. 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 Levanta. ¿Quién Jessie? Kilo. Apareció de noche. Va a venir con nos. ¿Quieres? Sí, tragando suerte, ¿verdad? ¡Qué bonito! Un perro cosmos. La segunda prueba llega. La segunda prueba lleva... A ver, niños, la segunda prueba llega.
misma? Coño, nunca pensé que las tareas de casa iban a servir para conseguir un tesoro. ¿Y ahora? Sí, sí. ¡Prueba alta mala! Nina, vamos. ¿Sabes? Creo que me encuentro mejor. ¿Vamos? Vamos. Ya no pagaremos más por la mía culpa. Vamos. La tercera prueba ya era... La tercera. Lleva. ¡Qué memoria! Lleva. A ver, lo que vos decía, veo vos un poco despistado. Pero hay que desarrollar esa capacidad de atención. Sí. Que si no, ¿cómo vais a agarrar concurso? Vamos a ver. La tercera prueba Sí. era una prueba de carácter físico. Teniendo en cuenta que Nina, al encuentrarse mal, no puede respirar y cansarse al caminar, pues entonces Pere va a ser el encargado de subir a Recostines, y subir con ella por las escaleras del Museo de la Campa Torres y el decidir. Vale. Bueno, entonces empecé. ¡Que no, a dónde vais! ¡Trátase de que Nina espirrie! Esa. No me acordaba. ¿Pero cómo? No. ¡Ah! Ya sé. Mirando fijamente al sol. Cuando tienes ganas de espirriar, si miras al sol, espirria seguro. ¿Pero qué sol? Y si estamos en Asturias y aquí nunca hay sol. Y es verdad. Qué falta perdido. ¡Ya sé! Como lo hacía mi mamá cuando quería hacerme de rabiar. ¿Cómo? Hacíame remedios las narices con una pluma. Y siempre acababa espirriando. ¿Con una pluma? Pero, ¿dónde vamos a sacar una pluma? ¿Aquí? ¿De un cuélebre? ¿Qué crees? ¿Tú no sabes lo que es un cuélebre? No. Ahora mismo te lo explico. Vale. Recuerdo una vez que vi un peregrín a la hospedería y contónos la leyenda del cuélebre de Santo Domingo. ¿De verdad? A las puertas llovieron.
antiguo. Y los monchis, que eran muy listos y estudiaban en forma, sabían y querían conseguir la llave. Y para ello cantaban y canciones y daban y de comer. Y el cuélebre comía todo lo que le daban, pero ya de paso se comía algún que otro moncho. Hasta que un día, al cocinero en un monasterio, espere, tu turno, sí, perdón, ahí está. Al cocinero del monasterio ocurrió así una idea. Me
¿Te imaginas tú qué? Bueno. ¿Y la nena qué? ¿Me quedo o no me quedo? Venga, puedes pegar. ¡Ah, de la casa! Tenemos una oferta, 2 por 1, desayuno, todo incluido. Pase. ¡Onda! Usted y el François, y si le bordea uno. Yes, soy yes. ¿Qué tal? ¿Qué tal por el camino de Inés hasta San Salvador? Bien, y venía a recoger aquí a la mionietina. ¿Está bien? ¿La encontrase bien? Sí, ¿Tiene algún porque problema? durmió toda la noche, sí, está muy bien, Pues nada, venía a recoger. Sí, descansemos mucho del camino allá a San Salvador. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Una hostelería. ¿Hostelería? Sí, ¿Sandro? eso parece. ¿Mi abuelo? Acaba de llegar. Bebé, ¿Sí? ¿a ti gustaría de conocer Francia? Sí. En Francia tengo muchos amigos. Tengo a François, a Denise, a Marie, y allí jugamos a muchos juegos. Tenemos el juego del marchís, a la pelota, a la oca. ¡A la oca! Sí, a la oca. Mira, está ahí tu abuelo. Abuelito. Acuérdese bien. Sí, ya Venga, la sé yo. estoy curada. ¿Ah, sí? Sí. No, qué bien. Y todo gracias a Pérez. También la veremos. Pero ya sé que ganamos el concurso. Sí, Y anda, pero sientes demasiado. eran unos juegos dificilísimos. Sí, primero salía el diario y... Y un buen miedo. Sí, el nervio. No le estoy enterando de nada. ¿Cómo es eso del concurso? Claro, pero que soñó, no, hombre, soñó. No. Perdón, estoy jugando. Tú y yo Y nos ves mandan aquí, perfectamente. que no, Las que 3 no. pruebas y Sí. todo. Gracias a Pérez. Bueno, Qué no lo maldito. hubiésemos conseguido sin ti. Gracias. Bueno, Pepe, pues entonces ya que pusiste mucho el foto en jugar aquí a la mioñeta, Sí. pues vamos a comprarte. Caballero torno de la cofradía de caminantes de Berlín, ponemos el nomato del peregrino valiente. ¡Qué valiente! ¡Ay, Pedro! Yo valiente. Bueno, sí. Y pensar que mi mamá siempre me decía, ¡Ven el holgazán! Ahora va a tener que decir, Pepe, el peregrino valiente. Sí. ¿Y vas a venir conmigo a Francia? Sí. Y bien, señoras y señores, mozos y moces, damas y caballeros, llegamos al final de nuestro programa concurso. Toca. ¿Pudieron ver ustedes como los nuestros concursantes pelearon con todo lo que se pusieron delante para llegar a alabar los fines que se habían propuesto? Sí, señores. Y bien, muchachos, antes de despedir el programa, devolvéis el caballo. Puede haber más peregrinos que lo necesiten. Si quieres venir para Santiago, tengo sitio. No, mejor le devuelvo el caballo. No vaya a ser que me mande otros 3 trabajos. Además, prefiero quedarme conmigo. Ya, después de todo el camino, hicimos muy amigos. El camín que sube. El camín de los sueños.